Hola a todos y todas, mi nombre es Fabrizio Lorusso, esta es mi columna para Sin embargo que se publica el 4 de abril 2024. Se titula Violencia política y campañas, el asesinato de Gisela Gaitán en Celaya. En la mañana del 2 de abril intervine en Esteri, el programa dedicado al análisis de noticias internacionales de Radio Popolare, histórica emisora radiofónica de Milán, mi ciudad natal. La inquietud desde el otro lado del charco respecto de México era conocer los motivos y las dinámicas de la violencia, sobre todo en este periodo electoral y en el estado de Guanajuato, en Celaya, tras el asesinato de Gisela Gaitán, aspirante a la alcaldía por Morena. Esto ocurrió justo el día de arranque de las campañas electorales locales en el contexto de violencia que azota la entidad, con más de 3.100 homicidios en 2023, y que es desde 2018 la primera por este tipo de delito a nivel nacional. Celaya ha sido, junto con Irapuato, Salamanca y León, un epicentro de la inseguridad dentro del corredor industrial en sus múltiples facetas. Desigualdades, conflictos laborales, dinámicas de expulsión, polos de crecimiento económico que conviven con territorios y poblaciones segregadas, grupos armados criminales y alta presencia de fuerza militar, masacres endémicas, desapariciones y fosas clandestinas, disputas de negocios, nodos logísticos y de distribución, de guaridas, casas de seguridad o de entrenamiento, laboratorios, áreas territoriales y recursos varios por parte de cárteles o llamados cárteles como Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima y sus aliados dentro de los poderes político y económico. ¿Qué es o quiénes son el crimen organizado en Guanajuato? El contexto local puede describirse como un entramado macrocriminal complejo y articulado de cogobierno y contubernio. Tocar estos intereses o simplemente declarar intenciones de mover equilibrios establecidos puede costar la vida. Según la investigación de Data Cívica y del Programa para el Estudio de la Violencia del CIDE, en el micrositio Votar entre Balas, en lo que va del sexenio hubo 1.755 ataques, asesinatos, atentados o amenazas contra funcionarios del ámbito político o gubernamental, o instalaciones de partidos o gobiernos, y Guanajuato lleva la delantera en este tipo de violencia. Fueron pues 129 los asesinatos. Celaya, Tarimoro y Irapuato han sido los municipios con más casos. Así que, lamentablemente, la tendencia de los poderes fácticos criminales armados a establecer control violento sobre los municipios guanajuatenses no es nueva, al contrario. En varias administraciones locales priman esquemas de paralegalidad y gobernanza político-criminal, en donde las zonas grises de interacción y colaboración entre el crimen y las instituciones configuran espacios de impunidad para los perpetradores y espacios de indefensión de las víctimas y la sociedad en general. Esto se refleja, a mi juicio, en el gran y acelerado crecimiento de delitos y violaciones graves a derechos humanos en Guanajuato, como son las desapariciones, que pasaron de 621 personas en 2018 a 4.119 personas desaparecidas en enero del 24, y las más de 400 fosas clandestinas halladas en los últimos 4 años, algunas de las cuales son masivas y han sido excavadas impunemente en contextos que podemos definir como sitios de exterminio. Celaya, con tan solo el 6.1% de la población guanajuatense, tiene el dato de 502 personas desaparecidas, lo que representa el 12.2% del total en el estado. Gisela fue asesinada con disparos de arma de fuego detonados desde una moto cerca del mercado de San Miguel Octopan, un pueblo conocido porque el 2 de mayo del 23, allí fue víctima de homicidio la buscadora Teresa Magueyal, del colectivo Una Promesa por Cumplir, quien buscaba a José Luis Apaseo Magueyal, su hijo desaparecido en Celaya el 6 de abril de 2020. Ella es una de las 9 personas buscadoras que fueron asesinadas desde 2018 en Guanajuato, mientras que sigue desconocido el paradero de Lorenza Cano, del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, privada de su libertad por un comando armado en Salamanca el pasado 15 de enero.
Sandra Ley y Guillermo Trejo, en su libro Votos, Drogas y Violencia, la lógica política de las guerras criminales en México, publicado por editorial Debate en 2022, elaboran un enfoque original aplicando la ciencia política al crimen organizado y a la violencia a gran escala, que es muy pertinente para tratar de comprender las posibles causas y los contextos de los 86 asesinatos políticos que registra la página Votar entre balas en lo que va del año. Veamos sus principales y valiosos aportes a manera de resumen de su obra. La zona gris de la criminalidad se define como un espacio ecológico de intersección del Estado y del crimen, la conjunción de especialistas estatales en violencia, como así los denominan, y criminales, genera el fenómeno del crimen organizado. Esto es más común en regímenes autoritarios o en transiciones deficitarias a la democracia, en donde las élites gobernantes no abrieron procesos serios de justicia transicional, no quisieron o no pudieron reformar las fuerzas de seguridad, el sistema judicial heredado de la época anterior o las fiscalías. Así se dejaron semillas para el mantenimiento de esta zona gris, la intersección entre crimen organizado y aparatos estatales, especialistas de la violencia e instituciones de todo tipo. El mantenimiento de esta zona gris y de violencias criminales a gran escala se mantiene, relacionadas con la competencia electoral, el pluripartidismo y la descentralización del poder político sin esas reformas del sistema que hubieran sido necesarias. Ellos mencionan los casos de El Salvador, Honduras, México, Brasil, no simplemente el de México, sino de muchos países que tuvieron cierto tipo de transición, alternancia hacia la democracia, pero incompleta. Los especialistas estatales en violencia tienden a entremezclarse o ser reclutados en las filas de grupos armados paramilitares y criminales como los Zetas o el cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros. Los cárteles mexicanos escalaron el conflicto en ciertas regiones cuando el país, entre finales de los 80 y años 90, transitó del autoritarismo monopartidista al pluralismo electoral y de gobierno, ya sea por la vía democrática, como en Baja California en el 89, o de forma pactada, como en Guanajuato en 1991. La policía y las autoridades judiciales estatales tuvieron un papel central en el desarrollo de redes informales de protección de grupos criminales organizados durante la era priista, por lo que el comienzo de la alternancia partidista y los movimientos en puestos clave en ciertos estados fue un posible factor explicativo del estallido de la violencia y las disputas criminales en aquel entonces, lo cual en cierta medida continúa hasta hoy con ciertos arreglos, sobre todo en el ámbito municipal o estatal. ¿Cómo? Digamos que la alternancia y la remoción de personal judicial, policíaco y de las fiscalías, junto con los cambios abruptos en la economía local y global tras la firma del Tratado de Libre Comercio, en estados en que ganó la oposición política del PAN o del PRD inicialmente en los 80s y 90s, pues fueron factores que trastocaron temporalmente las redes de protección criminales preexistentes durante el régimen priista. Ante esta incertidumbre, los grupos delincuenciales formaron milicias privadas de defensa y luego de ataque a territorios colindantes o inclusive lejanos en contra de sus adversarios, sobre todo en municipios en donde estos también iban perdiendo temporalmente la protección estatal. Este proceso causó también una escalada armamentista y de ejércitos privados en el contexto del creciente contrabando de armas y drogas y del aumento exponencial de los flujos lícitos e ilícitos a través de las fronteras norte y sur. Asimismo, fue modificándose paulatinamente la relación de fuerza dentro de las áreas grises de cooperación o connivencia político-criminal empresarial. Se da un giro dramático de esto en 2006. Desde ese año se da un giro y la violencia relacionada con los llamados cárteles, la cual crece tras la intervención federal y la militarización de la guerra a las drogas, también entre comillas, de Felipe Calderón. La evidencia documentada por Trejo y Ley es contundente en el contexto de polarización política postelectoral del 2006, en que el proceso resultó viciado y Calderón ganó con un margen muy pequeño y dudoso. El gobierno politizó la aplicación de la ley, el poder judicial, la ayuda a los estados, la seguridad pública y la intervención militar, lo que ha estimulado aún más la violencia letal en México,
pero especialmente en los estados gobernados en ese entonces por la oposición política de izquierda. Veamos algunas de las conclusiones. La violencia ligada al narcotráfico y los grupos criminales fue más intensa en municipios de estados gobernados por la izquierda en el periodo 2006-2012. Lo anterior no se debió a incompetencia, sino al conflicto intergubernamental entre niveles de gobierno con partidos distintos en el poder, reforzado por Calderón en contra de la entonces izquierda partidista que no había reconocido su victoria. Hay ejemplos de estados fronterizos con dinámicas parecidas, pero con tasas de violencia homicida muy distintas en ese periodo de la presidencia de Calderón y también en parte durante la época de Peña Nieto. Entonces hablamos de 2006, 2012, 2012, 2018. Por ejemplo, piensen en la realidad de fronteriza entre Michoacán y Guanajuato, sus diferencias también en lo que era la violencia con Michoacán, con valores muy, muy altos y una crisis muy, muy fuerte. Michoacán y Jalisco, a su vez, Michoacán y Guerrero, o Zacatecas de izquierda versus Chihuahua o Baja California de derecha. La intervención federal se desagrega en el ámbito militar, judicial, comunicativo y de política social, por lo que hubo distintas trayectorias, aplicaciones de esta, ya sea siguiendo patrones de cooperación, cuando los gobiernos locales eran del PRI o del PAN, o de conflicto partidista entre niveles de gobierno, cuando se trataba de la oposición. Entonces, los grupos delincuenciales aprovecharon estos conflictos para invadir territorios desprotegidos, escalar la violencia y atacar a políticos locales, con el fin de articular regímenes de gobernanza criminal desde lo local y luego en territorios colindantes. Atacaron más a políticos y candidatos en donde era alto el conflicto partidista intergubernamental entre niveles de gobierno y en donde estos eran considerados más vulnerables, desprotegidos, sobre todo durante los ciclos electorales o en la fase de instalación de los gabinetes locales. Lo descrito fue amplificado por una serie de acciones deliberadas desde la presidencia de la República. Los grupos criminales atacaron cada vez más a políticos y candidatos para infiltrarse en las campañas y los gobiernos locales, transformándose en gobernantes locales de facto y dominantes de esa área gris entre instituciones y crimen organizado. Lo anterior permite una mejor comprensión de los motores de la violencia criminal en México y hasta en América Latina, enfocándose en los detonantes políticos y electorales del crimen organizado y la violencia criminal a gran escala, de la cual son muestras los asesinatos de funcionarios y candidatos que se intensifican en época de campañas. Regresando al 2024. La evidencia analizada por Trejo y Ley en su libro se refiere a los sexenios anteriores y a un régimen político, económico e ideológico distinto del que, aún con altibajos, se está construyendo en el México de la 4T. En este sentido, una línea abierta para la investigación es justamente dar continuidad y examinar el sexenio que va acabando, lo cual está empezando a cumplir justo la página de votar entre balas. Considero que la relación entre violencia política, electoral y criminal, por un lado, y los conflictos entre niveles y partidos de gobierno intergubernamentales, por otro, pudo haber cambiado, al menos en parte, porque las políticas y enfoques de seguridad, los programas sociales, más con enfoque universal, las instituciones dominantes y la gubernamentalidad neoliberal de las presidencias anteriores de Calderón y Peña también han tenido transformaciones. Aún así, ciertas dinámicas en México se han vuelto inerciales, casi estructurales, con tendencias de largo plazo que todavía no se revierten, porque no han culminado procesos de reforma de la procuración, en partición de justicia a todos los niveles, o de justicia transicional, o de esclarecimiento histórico de crímenes del pasado, más o menos reciente, así como reformas policíacas de gran calado y asentamiento de una democracia plena, más allá de las alternancias. Entonces el análisis político desde este punto de vista nos ofrece una visión más completa, quizás distinta de las tradicionales, acerca de los conflictos entre niveles de gobierno, la cooperación Estado, municipio, federación, pero también cómo violencia política en contra de candidatos, candidatas, se desata en época electoral mucho más y en contra de candidatos o candidatas vulnerables, y o también para lanzar mensajes
a diferentes niveles de gobierno, el municipal, por ejemplo, en este caso de Celaya, que es panista, el estatal, que también es panista, o el federal, que es morenista, respecto de los arreglos locales que funcionan dentro del área gris, como para que se mantengan las redes de protección. En ese caso hablamos, por ejemplo, de la Fiscalía Local, destacaba, por ejemplo, Arnoldo Cuellar, en entrevista con Rompimiento TV, como también el homicidio de Gisela Gaitán en Celaya podría representar un mensaje, ¿no? Para que realmente no cambien las cosas, para que se mantengan los pactos, cierto tipo de negocios, de arreglos empresarial, político, criminales, sobre todo en el área de Celaya, el Laja Bajío, que es la más violenta del país y de Guanajuato, con su corredor industrial, pues para que se mantengan independientemente de que Samarripa, el procurador, el fiscal estatal, se vaya o no, ya que las tres candidatas, ¿no? Alma Alcaraz por Morena, Yulma Rocha del Movimiento Ciudadano y Livia Denise García del PAN-PRI, PRD, pues han ya manifestado la intención de llegar a la gobernatura, de pues remover el secretario de Seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca, y Carlos Samarripa, el fiscal. Entonces, bueno, también me pareció una lectura muy, muy interesante desde el punto de vista político, pero también muy, muy ubicada en lo que ha sido la política de inseguridad realmente local, pero también de creación de esas áreas grises de contubernio, ¿no? Entre instituciones, mundo económico y crimen organizado, que pues ahora en época electoral se ponen en discusión y se ven trastocadas y entonces intervienen de esta manera también violenta en las campañas mismas y en los mensajes que pudieran comunicar. Entonces, bueno, les agradezco la atención y nos escuchamos en la siguiente.